la palabra el diputado Freddy Bernal. Señora presidenta, compatriotas diputados. Sí, el tema que estamos tocando hoy es un tema de profundo interés nacional, que el gobierno revolucionario lo ha venido estudiando porque es un problema de carácter estructural, pero es un problema que viene de vieja data y es importante resaltar algunos aspectos porque pareciera que el problema se creó hace 6 meses o pareciera que el problema lo hemos levantado como una bandera política para el 6 de diciembre. Y resulta que aquí hay algunos datos que señalar con precisión, que son parte de la historia, pero hay que recalcarlo. En el año 2004 hay la desmovilización en Colombia, dirigida por Álvaro Uribe Vélez, que había creado las Autodefensas Unidas de Colombia. Más o menos 40.000 hombres y mujeres se desmovilizaron. Hay que hacer la pregunta: ¿dónde están las listas de esos hombres? ¿Qué están haciendo? ¿Dónde los ubicó el Estado colombiano? ¿De qué viven? ¿En qué zonas están ubicados? Si se le pregunta al Estado colombiano dónde están, quiénes son y quiénes están haciendo, no han dado esa respuesta. Es importante deducir entonces 40.000 hombres y mujeres que se estructuraron y se formaron militarmente para el sicariato, el asesinato político, la extorsión y el secuestro que han hecho desde hace aproximadamente 10 años. Es una estrategia, y hay que decirlo, aunque la oposición se ría, es una estrategia dirigida desde el Departamento de Estado norteamericano. Desmovilizaron en Colombia para movilizarlo en la frontera colombo-venezolana. Eso no lo digo yo, eso lo dijo Carlos Castaño el año 2004 cuando dijo que se había reunido con 140 empresarios venezolanos de Barinas, Táchira y Apure. Eso no lo dice Freddy Bernal, eso lo dijo Mancuso cuando señaló que había instalado en el año 2004 las Autodefensas Unidas de Colombia en norte de Santander. Pero además, aquí en Venezuela tenemos suficientes elementos de convicción, como lo señaló Blanca, para enlazar a líderes importantes de la oposición, como Leopoldo López, Antonio Ledesma y Enrique Capriles, en reuniones directas en el territorio colombiano con Álvaro Uribe Vélez. Ya los servicios de inteligencia en reiteradas oportunidades han mostrado esa alianza. E incluso, siendo Leopoldo López alcalde de Chacao, pretendía traer la visión de seguridad de Álvaro Uribe, el modelo, a el municipio de Chacao, y por supuesto se opuso al gobierno venezolano. Ahora, el paramilitarismo en Venezuela se ha adaptado a una realidad y se ha enlazado con el crimen organizado y las bandas a cielo abierto. Por supuesto, siempre sin quitarle el elemento de carácter político. El presidente Nicolás Maduro, conteste esta situación, ha dado la instrucción de una operación particular contra el paramilitarismo, el crimen organizado y la delincuencia común. Esta oposición, que durante varios años en radio, prensa y televisión señalaba que el gobierno nacional no era suficientemente eficiente contra el paramilitarismo, el crimen organizado y la delincuencia común, ahora se ha dedicado a cuestionar las acciones contra el paramilitarismo, contra la delincuencia común y contra el crimen organizado. Decía hace rato un diputado que cómo era posible que el crimen organizado tuviera fusiles AR-15 o granadas fragmentarias. Yo hoy quiero decir lo siguiente. El presidente Carlos Salinas de Gortari señaló una intervención al final de su periodo en México a una operación llamada Operación Rápido y Furioso. Esa Operación Rápido y Furioso consistió en una operación del FBI para pasar armas de alto calibre a las bandas criminales de México. Yo me hago la siguiente pregunta y al pueblo de Venezuela. El AR-15, compatriotas venezolanos, no es arma orgánica de la Fuerza Armada Nacional, de la Policía Nacional, de la Policía Estatal ni de la Policía Municipal. ¿Qué quiere decir esto? Esos AR-15 no vienen del Estado venezolano. Por supuesto, entonces, no hay que ser un acucioso de inteligencia para determinar
que hay un contrabando de armas AR-15. Ah, pero ¿dónde usan el arma AR-15? Es de fabricación norteamericana y si la usan unidades especiales en la República de Colombia. Qué casualidad entonces que a lo largo de una frontera de 2.220 kilómetros, donde hay amplia presencia paramilitar del crimen organizado, se está generando un contrabando de armas AR-15 que vienen directamente a las manos del crimen organizado. ¿Y con qué intención? El paramilitarismo del crimen organizado tiene 4 elementos fundamentales o 4 objetivos fundamentales. El primero, y hay que señalarlo gráficamente, cuando se asesina a alguien de un tiro, se comete un homicidio. Cuando se le da 40 tiros, se quiere causar terror. Cuando se asesina a alguien de una puñalada, se comete un homicidio. Cuando se escuartiza, se quiere causar terror. Evidentemente que lo que está ocurriendo en Venezuela en los últimos tiempos es un objetivo de causar terror. ¿Terror a quién? Terror a la población y, por supuesto, desmoralizar la fuerza pública, desmoralizar a los policías y desmoralizar a los guardias nacionales. Segundo objetivo, ocupar territorio. Y evidentemente en algunas zonas del país, donde estamos ahorita fuertemente atacando las bandas paramilitares, esas bandas paramilitares con el crimen organizado han ocupado algunas zonas del estado de Aragua, algunas zonas del estado Guárico e incluso algunas zonas de la región capital. Eso es sabido y manejado por todos. Tercer elemento, ¿para qué se pretende desplazar al territorio? Para desplazar al Estado y construir un paraestado, como hicieron ¿dónde? Como hicieron en Libia, como hicieron en Irak, como lo hicieron en Afganistán y como han tratado de hacer en Siria durante 5 años. Entonces yo me hago la siguiente pregunta, y yo le preguntaría aquí a los compatriotas de oposición, que por supuesto tienen su bandera política y se les respeta, pero yo me hago la siguiente pregunta. ¿Es que la guerra de Libia, de Irán, de Afganistán y de Siria, qué objetivo tiene? Tiene uno solo, el control del petróleo y de las rutas del petróleo. Segundo, y no es que Venezuela tiene la reserva de petróleo más grande del planeta, que solo una faja del Orinoco tiene 220.000 millones de barriles de petróleo probados y en general tiene 297.000 millones de barriles probados. Pero es que además en Venezuela, además del petróleo, hay un gobierno que comenzó con Hugo Chávez y ahora con el presidente Nicolás Maduro, que sencillamente no ha querido poner esas grandes reservas de petróleo en manos del imperio más grande de la tierra. Entonces, sencillamente deducir, el paramilitarismo y el imperio se manifiesta de diversas maneras. En Libia, en Siria, en Afganistán, toda una modalidad. Y en Venezuela pues tiene otra que es el paramilitarismo asociado al crimen organizado y a la delincuencia común, pretendiendo desplazar el Estado, crear un paraestado y por supuesto al final dar al traste con la revolución bolivariana y socialista. ¿O es que esto que ha ocurrido en las últimas semanas, que ya se ha reseñado, pero es importante decirlo con nombre y apellido, es sobre la casualidad? Rocío Caterina Hurtado de Mujica, de 36 años. ¿Quién era ella? Era una miliciana de Ciudad Betania, jefe de una empresa de producción social. Dirigía una panadería apoyada por el Estado venezolano. Era además la jefa de la comuna de Ciudad Betania, que por supuesto, asumiendo valientemente su papel de líder revolucionaria, señaló a los delincuentes. ¿Y qué le pasó después? Ella fue amenazada por el crimen organizado. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo esta noble mujer, Rocío Caterina Hurtado? ¿Qué dijo? Si tengo que morir por la defensa del poder popular, moriré. Pues efectivamente fue asesinada de 2 disparos en la cara delante de su hijo. ¿Y cómo se llama eso? Delincuencia común. Un caso fortuito. No, señores, no nos caigamos a mentiras. Sicariato dirigido con un objetivo político, no nos caigamos a mentiras. Vamos al otro caso concreto, el caso de la compatriota Yesenia Contreras, de la parroquia San Juan. ¿Quién era Yesenia Contreras? Era la jefe del Comando Municipal de Atención al Ciudadano en la parroquia San Juan. Pero además, ¿quién era? Era la jefe de movilización del PSUV de la parroquia San Juan. Pero además, ¿quién era? Era quien está denunciando a la banda del Macuá, ubicada en la parte alta del Guaratario de los Eucaliptos. Ella había sido amenazada, siguió con su compromiso político y después de salir de una reunión del partido, fue seguida,
fue sacada por los cabellos y fue asesinada delante de sus hijos. ¿Cómo se llama eso? ¿Un acto fortuito? ¿Cómo se llama eso? No, la delincuencia común. No, es un crimen dirigido a un liderazgo político popular que no se quiere rendir ante los paramilitares, ante el crimen organizado y ante la delincuencia común. ¿O cómo se llama, o qué le pasó a Maritza Sánchez, 55 años? ¿Quién era ella? Dirigía la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. No era cualquier señora, con respeto a todas las damas, no, era una dirigente político, una dirigente comunal, que fue asesinada de 8 disparos por la espalda en El Paraíso. Ella vivía en Acota 905. ¿O quiénes son las compatriotas Alicia Cristina Maza, de 64 años, y Linda Karina Cubides Maza, de 32 años, del barrio La Quinta? Dos mujeres humildes que no quisieron bajar la cabeza ante el crimen organizado. Fueron amenazadas, ellas se mantuvieron firmes como la mujer patriota venezolana y fueron asesinadas por esas bandas. ¿Delincuencia común? ¿Acto fortuito? No. Lamentablemente hay que asumirlo. Hay una invasión silenciosa desde Colombia que se ha permeado a algunos sectores del país y donde ha estado jugando elementos internos dentro de Venezuela para confabularse con este sector. Ante eso, yo digo lo siguiente, le pregunto a la oposición. ¿Sí? Indistintamente que esto haya venido de Colombia y se haya desnaturalizado o haya agarrado forma en Venezuela, cuando esto se instala, ya deja de tener color político, compatriotas opositores. ¿Y saben por qué? Pues cuando esas bandas se instalan de esa manera, cuando van a secuestrar a un ganadero en la frontera, no le preguntan si está con Nicolás o no está. Cuando van a extorsionar a un comerciante, no le preguntan si va a votar el 3 de diciembre. Cuando van a cobrarle vacuna a un comerciante de la Cota 905, del Paraíso, del Estado Zulia, de Guárico, no le preguntan si va a votar por uno o por otro. Así que aquí la oposición venezolana, y entendiendo que ustedes tienen su ideología y la defienden, en este momento, cuando estamos hablando de la OLP y de las acciones del gobierno venezolano contra el paramilitarismo, el crimen organizado, lo que deberían hacer es levantar su voz y levantar su discurso y decir: aquí estamos, presidente Nicolás, para que juntos luchemos contra el crimen organizado, el paramilitarismo y la delincuencia común. Y no sencillamente venir con ese tipo de discurso. Ah, ustedes quieren apoyar esto. Es verdad, y lo digo, y se lo digo a mi gobierno, a quien amo y defiendo, y con toda la lealtad al presidente Nicolás Maduro. La OLP es importante, es suficiente, era necesaria, pero no es suficiente. Es necesario que la OLP vaya de la mano con otros proyectos de carácter estructural, que vayan al problema estructural de la criminalidad. Entre otras cosas, podríamos abordar a partir de la semana que viene, en esta asamblea, la reforma del Código Penal y la reforma del Código Orgánico Procesal Penal para darle mayores instrumentos al Estado venezolano de luchar contra el paramilitarismo. Hoy yo me hago la siguiente pregunta aquí, ante ustedes venezolanos y venezolanas. ¿Ustedes no creen que ante esta actitud de la criminalidad sería importante revisar el Código Penal en los delitos de violación, robo agravado, homicidio agravado, secuestro y sicariato? Revisar, reformar esto de forma urgente y elevarlo a máximas penas. ¿No creen ustedes que la población venezolana aplaudiría a dos manos la reforma del Código Penal? O incluso revisar el delito de asesinato de policías y guardias nacionales. Yo estoy convencido que el que mata a un policía y mata a un guardia nacional no solamente comete un homicidio, no, está desafiando la ley, desafiando el Estado de Derecho y desafiando la sociedad misma. Por tanto, quien mata a un policía debe ir 30 años de presidio sin beneficio alguno, porque es un desafío de la sociedad. Y para ello, solamente a nosotros nos duele el pueblo de Venezuela, solamente a nosotros nos duele la clase media, solamente a nosotros nos duelen los comerciantes o los ganaderos. Yo creo que esto es un problema que va más allá de la acción del presidente Nicolás Maduro, que va más allá de la fracción parlamentaria del PSUV, el Pueblo Patriótico. Yo creo que por sentido común
Y por amor a este país, esta fracción de la oposición también debería meterse de la mano con nosotros en esa reforma urgente del Código Penal en algunos artículos y del Código Orgánico Procesal Penal. Así que bueno, para terminar, camaradas, porque podríamos hablar todo el día de esto, porque el problema es complejo y tiene muchas aristas, no es hora de dudar, no es hora de cinismos, no es hora de doble discurso, no es hora de ambigüedades, es hora de estar firme como un solo hombre y como una sola mujer con las acciones que el gobierno del presidente Nicolás Maduro está eficientemente tomando contra las bandas criminales, contra el paramilitarismo y contra las bandas de extorsión y secuestro. Pero le digo, pueblo de Venezuela, a pesar de las dificultades y a pesar de esta guerra criminal que nos han inducido desde el extranjero con un objetivo claramente político de amedrentar al pueblo, de amedrentar a la población, de amedrentar a los más humildes, Hugo Chávez nos enseñó que este pueblo se crece en adversidad. Este es el pueblo de los libertadores, este es el pueblo de Chávez, este es el pueblo de los vencedores. Y por eso no tenemos la menor duda que el poder popular organizado junto con el presidente este 6 de diciembre va a obtener una victoria contundente, una vez más al pasado, al odio y a la venganza, y ganará el amor y la paz. Que Dios lo bendiga y hasta la victoria siempre, camaradas, compatriotas, diputados y diputadas.